Bueno, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos, a todas las personas que nos están escuchando. Aquí una nueva edición de Repercusiones. Hoy, damas y caballeros, señoras y señoras, Eh, nada más y nada menos que con una invitada que me llena así el orgullo, el pecho de ilusión de tener aquí a nada más y nada menos que a doña Marianela Cordero. Ay, muchas gracias, qué emoción. Yo también estoy muy emocionada de hablar un ratito con vos. No, y de verdad que yo a todos les digo esto, que les agradezco mucho el apuntarse, ¿verdad? Porque es sacar tiempo, ajustar la agenda y como siempre me cuadra decir, el tiempo es el recurso más valioso que tenemos, ¿verdad? Entonces, de verdad ver que, de que tienen la gentileza y la disposición de venir acá y compartir un poco más allá de a veces de los sitios, bueno, honestamente, hace rato no nos veíamos, Demasiado pero rato. más allá de los sitios donde siempre confluíamos, qué sé yo, Ajá. ¿verdad? Las salas de baile, todo eh, eso. Unos pequeños antritos. Entonces, de verdad, Nela, todo el agradecimiento de estar aquí en Repercusiones. Hoy, damas y caballeros, aunque tal vez no lo sepan, lunes santo del 25, 2025. exacto. Es que eso cambia un poquito el panorama, Claro. ¿verdad? Del tiempo. Y bueno, y gracias por esperarme hasta este día. Y todos tenemos agendas complicadas. Coordinar músicos es lo más difícil que existe. Sí, Todos tenemos esa eso es experiencia. verdad. No puedo, tengo chivo. Ensayo, Ajá, todo, ensayo, cualquier todo. cosa, o sea. Qué bien. Nela, como para empezar, tal vez, para la gente tal vez que no te conoce, tal vez contarnos un poco, por encima tal vez, ¿verdad? Y después empezamos tal vez a profundizar ya con el Con- orden cronológico de la historia. Entonces tal vez hay, como manera de introducción, ¿quién es Marianela Cordero? Bueno, yo soy Marianela Cordero, soy chelista. El año pasado cumplí 30 años de tocar chelo. 30 años. Ajá. Yo empecé en el programa juvenil de la Orquesta Sinfónica Nacional, ahora se llama Centro Nacional de la Música. Y bueno, de ahí he tenido oportunidades, digamos, creo que la vida me ha premiado con poder tocar con un montón de grupos y gente de aquí de Costa Rica que son súper reconocidos y los cuales estoy súper agradecida y he aprendido demasiado. Actualmente, como proyectos fijos, trabajo con el Entretenimiento Universal, que son productores y ellos hacen diferentes espectáculos. Y soy parte del experimental de Adrián Goizueta, que se volvió a armar. Y además soy profesora a tiempo completo del Colegio Lincoln, Ok. de cuerdas, doy banda, doy IB Music, que es una materia como de teoría. ¿Y qué más? Yo creo que eso es. Nada más, entonces. Nada más. Como si fuera poco, ¿ah? Sí, Se dice fácil. exacto. Nela, y bueno, tal vez para empezar ahí como a condensar, a indagar eh, los inicios, ¿verdad? Porque, bueno, tal vez para los que no te conocen, tienes una hermana, Sí. Adri Ujú, Cordero, ujú, también cuerdista, sí. ¿verdad? Ella es viola, ¿verdad? Violinista. Violinista, Ujú, violinista. sí. Entonces, de pronto, comentarnos cómo fue ese acercamiento a la música, ¿verdad? ¿Cuáles fueron como los momentos en los que esos momentos estratégicos, ¿verdad? En los que no sé, te sentiste ese acercamiento, qué personas te inspiraron, etcétera. Ok, voy a tratar de ser lo más breve posible. Em, Mi familia, yo vengo de una familia de músicos. Ah, ok, Mi abuelo, buenísimo. Fernando Cordero, él es de Orotina. Y mi abuelo fue el profesor de toda Orotina, toda la escuela, todo el colegio de Orotina, saxofonista y creador de la Oro Musical, que en ese momento era una orquesta, o sea, como en me imagino que 60, 70, era una orquesta de estas como big bands que tenía 5 saxofones, 3 trompetas, 3 trombones, y él era el director. Y cantaban, en vez de como de orquestas de salsa, era esa la alineación, una Uh, orquesta ¿Y completa. cuál era el nombre, disculpa? Oro musical. Oro musical. Ajá.
Y mi abuelo entonces era arreglista en ese momento también, le hacía arreglos a todos los cantantes, a todas las orquestas que había de música popular, de salones de baile. Mi papá fue el único de los hijos que fue músico, salió trompetista, estudió en la Universidad Nacional también, dirección coral, y fue toda su vida profesor de música del Napo, de Guadalupe. Ok, por ahí. Mi mamá fue la que insistió en que nos metieran a música. Después de todo este tiempo de yo dar clases, ¿verdad? Me doy cuenta de que la música ha estado en mi vida siempre. Mi papá, todo era con música, absolutamente todo. Íbamos a la pool, entonces había que hacer una canción para acordarnos de lo que había que comprar. Cuando mi mamá estaba estudiando, yo chiquitita, tenía 2 años o algo así, o 3 años, mientras esperábamos a mi mamá en la U, en las clases de la U, nosotros jugábamos de enano gigante con la música, cantando, dividiendo palabras en sílabas. O sea, todo el ritmo, nosotros cantamos, mi hermana cantaba antes de hablar. No podía decir las palabras, no podía decir la escala, sol, fa, mi, re, do, ni do, re, mi, fa, sol, pero cantaba, entonaba. Oh, Entonces, digamos, yo me había dado cuenta de esto dando clases porque me doy cuenta que hay gente que no lo tuvo. ah, Y para mí fue una cosa como demasiado natural, demasiado normal. Mi hermana y yo jugábamos con una flauta dulce y mi papá nos escribía cosas en una pizarra que teníamos ahí en la cochera. Y ella y yo estudiábamos y tocábamos flauta dulce jugando la canción del Chavo, la canción de no sé qué, cualquier cosa. Entonces ha estado desde siempre. Eh, Hace poco mm, me vino una foto a la memoria de un sillón donde yo estaba sentada y yo me veía solo las piernitas y estaba la orquesta, la obra musical enfrente ensayando. Yo me quedaba ahí sentada viendo la orquesta y a mi abuelo ensayar y cantar y tocar los boleros y toda la música de estos venezolanos, de la Billos, guerrillos. todo eso. Yo, o sea, hace recuerdo, uy, es cierto, yo veía estos ensayos, como una foto me vino así. Entonces realmente, no te puedo decir, o O sea, sea, desde que yo recuerdo hay música por todos lados en mi siempre casa. estuvo presente. Y que tú andes que eso que contás que estuvo de manera súper orgánica, natural y lúdica, Ajá, ¿verdad? Qué lindo. sí. O sea, yo, digamos, además, cada vez uno como que va reconociendo más el aporte de los papás a la vida de uno. Yo digo, mi papá, qué inteligente. O sea, nosotros en el carro, en los viajes largos, jugábamos todo el tiempo con cosas de ritmo, con cosas de notas, con cosas de así. Y ya después más grandes, entonces él nos cantaba los intervalos. Decía, ¿qué? ¿Cuál es este intervalo? Y silbaba algo. Y nosotros, do, re, mi, fa, sol, sí, ¿verdad? Intentando así. Mi papá, buenísimo en armonía y contrapunto. Mi papá es algo que yo no saqué, o sea, a mí me costó, me costó. Y mi papá decía como, no entiendo por qué a usted no le sale esto bien. Y yo, yo no entiendo por qué usted es tan bueno en esto, tan fácil. Él como, ¿verdad? Armónicamente y contrapunto, el maestro escribía súper fácil y bueno. Y mi abuelo, ni qué decir, siempre estaba transcribiendo canciones de cassettes. Ajá. Entonces oía algo y escribía 2 compases y hacía las voces de una vez sin volver a Uf. escribir, sin volver a escuchar. Otros 2 compases, escribía la melodía y después pa. Hacía los arreglos así en 2 toques. Entonces, bueno, de ahí viene, De ahí viene, de ahí viene. de ahí viene. Nela, y digamos, vos estuviste, no sé, vos no sos Castella. No, No, ¿verdad? parezco mucho, pero no soy. Sí, sos yo digo de los Castella a Honorio que andan por ahí. Totalmente. A mí me llamaba mucho la atención siempre el Castella. Ajá, Pero mi mamá nos dijo, jamás, ustedes ahí no se acercan, porque ella había tenido una amiga Castella que era un desastre. Entonces, mi mamá tenía muy malas referencias y entonces nos quedamos siempre en la Sinfónica. Obviamente, en ese momento, yo me hice amiga de todos los Castellas que estaban alrededor mío y hay gente que me pregunta, ¿usted de qué generación es? Porque me ujú. vieron ahí, porque era todos los domingos familiares de mis amigos yo estaba. Todas las obras que hacían en el Castella, José y la Tónica Maravillosa, o sea, cada año hacían una puesta en escena y ahí estaba yo. O sea, yo estaba metida en el Castella sin estar en el Castella. Ajá. Siempre estuve. Mi hermana y yo estuvimos ahí siempre. Oh, ¿y en qué escuela estuviste? Yo estuve en el Napo.
de Napoleón Guadalupe. Quesada, Yes. representing. Representing, sí. Ok, Muy orgullosa. súper. Y entonces, ¿a qué momento usted que se da la entrada a la Sinfónica? Yo entré en la Sinfo a los 6 años. 6 años. Ah, Sí, es toda la vida, sí, Nela. exactamente. Y ese año me salí porque el profesor de solfeo me caía mal. Mm, Porque era amigo de mi papá y siempre me preguntaba todo de primero a mí. Ok, tal, usted de primera. Y yo, hey, no, entonces era como muy montado en ajá, mi cerebro de chiquita de 6 años. ajá, ajá. Y al año siguiente volví a entrar y mi papá me dijo, bueno, si usted quiere volver a entrar, tiene que prometerme que no se va a salir. Y yo, ok, sí está bien. Y yo me volví a acordar de esa promesa como cuando tenía 15. O sea, a mí se me olvidó esa promesa que yo hice. Hasta una de las crisis existenciales, ¿verdad? Que le dan a uno, una de las tantas. Yo no, ya yo no puedo más con esto, es demasiada la presión. Y mi mamá me dice, de ahí, sálgase. Y yo, ¿cómo sálgase? No, no, está bien, ya me voy a volver a estudiar, ¿verdad? Yo lloraba así. Y me acordé que le habían prometido a mi papá que no me iba a salir. Y dije, pucha. Bueno, la verdad es que sí es duro, pero esta es la vida de uno también. Ujú, O sea, yo no me imagino mi vida sin tocar, ajá, sin compartir con mis compañeros, esto, sin volver a verlos, saliéndome de esta como escena. Uf, ujú. no, no, nunca me lo imaginé. Entonces, ¿de qué tocó echar para adelante? Echar para adelante. Nela, y digamos, obviamente uno cuando, bueno, yo creo que no solamente uno como músico, ¿verdad? Sino también yo creo que cualquier persona al ver el cello lo asocia mucho, obviamente, a la parte clásica, ¿verdad? Pero en tu caso, sos, digamos, de esas chelistas o esos cuerdistas que tal vez rompen un poco, bueno, un poco no, rompen el esquema ¿verdad? Ujú. De que el cello siempre en orquesta, súper clásico, y al contrario, más bien, de ahí se lanzan a las turbulentas aguas de la música popular, Sí. ¿verdad? Y como, bueno, me imagino, bueno, por lo que me contabas, que lo de tu papá, como era tan orgánico, ahí eso fue como un punto, ¿verdad? Como que permitió como que ya la música era como muy natural, muy, o qué, ¿cuándo fue que se dio ese paso? Bueno, yo em, tengo que atribuírselo a la gente a la que me topé en el camino, que yo estoy eternamente agradecida de haberme topado, digamos, yo empecé a tocar eventos, bueno, mi primer chivo, digamos, fue con Marvin Araya, Marvin Araya. cuando tenía la orquesta clásica, se llamaba, que era una orquestita pequeñita. Entonces, bueno, era como tocar la boda y luego ir a tocar una ceremonia, la recepción, y la recepción era música popular. Ujú, Pero bueno, ahí todavía leyendo y así, ¿verdad? Muy formalito. Después de eso empecé a matar chivos cuando salí del cole con Crise, se llama, que era una empresa igual de servicios musicales. Y entonces este amigo que se llama Luis Alfredo empieza a decir, no, 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 o sea, eso está demasiado cuadrado, eso está demasiado, sí, o sea, eso no tiene sabor, usted no está diciendo nada, estás tocando un bolero, tenés que, y yo como, tip, pero ahí está todo, ¿verdad? Bueno, pues resulta que un día, no, y esto no me acuerdo dónde fue, em, como que alguien me dijo, ¿puede tocar caña dulce o puede tocar algo así? Y yo, sí. Y estábamos tocando y yo me sentí tan incómoda tocando una pieza típica costarricense que yo en ese momento dije, no puede ser que si a mí me ponen una partitura de una sinfonía de Mozart o de una sinfonía, para mí es mi lugar cómodo. O ujú. sea, yo, voy a leer, listo, dele, ponga ahí lo que usted quiera, que yo lo voy a leer. Y una pieza, o sea, cañándose que es tan simple, tan no sé qué, yo me sentía incómoda porque no sentía que le estaba dando el feeling, digamos, ¿verdad? Y yo, uy, no, esto sí está fatal. O sea, ¿cómo es posible que yo en Latinoamérica me sienta más cómoda leyendo una vara de 1600 o 1700 que no tiene nada que ver conmigo? ¿Verdad? Entonces, bueno, luego apareció Ricardo Ramírez, Ujú. hicimos un cuarteto de cuerdas con él. Luego hicimos Latina Ensemble, que era como también un apéndice, digamos, de Editus. Estaba Edín, Ricardo y cuerdistas.
Luego fue con Sonia, entonces luego hicimos el proyecto Latinoamérica 360 con ellos y trabajamos mucho en estilo, muchas cosas de estilo, muchas cosas de ritmo y yo siento que en esa época, di eso, trabajar con ellos fue lo que a mí me ayudó como a empezar a explorar esos otros terrenos y salir un poquito de ser cuadrado, Ajá. ¿verdad? De ser tan estricto y entender que la música popular es, o sea, es otro mundo y además no tiene nada que ver porque a veces hay una concepción como de, eso es facilísimo, cero, ¿verdad? Rítmicamente tienes que ser sumamente preciso, todo tiene que estar en su lugar, tenés que, o sea, los ensambles de el afín que tiene que ser Ujú. perfecto, ¿verdad? Y vos estás tocando un instrumento de cuerda, pero tiene que sonar como una sección de brass, Ujú. ¿verdad? También después, digamos, con estas orquestas y los chivos, tener a la par una sección de brass y uno tener que pegarse con la articulación, eso es una Sí, experiencia chivísima. Pero hay gente que no ha tenido esa oportunidad. exacto. Por eso es que yo te digo que yo siento que en el momento que me tocó a mí, que yo no sabía nada, que no sabía cómo hacerlo, me tocó. Y me tocó con gente súper tuanis. Y verá que me decían, Nela, mira, no, haz esta más corta, Y verá, gente que lo acompaña a uno y le ayuda a buscar, a explorar otras cosas. Y eso ha sido chivísima. No, y también la disposición tuya a aprender, porque, digo, sabes que en esto muchas veces, digamos, en tu caso, otra persona hubiera actuado de manera eh, diferente, ¿verdad? Y no dejarse ayudar, ¿verdad? Porque vos sabes que mucha gente, mira, hace esto así, y Ujú. oídos sordos, Sí, ¿verdad? bueno, yo siento que, que digamos, es un poco responsabilidad como músico Ujú. y otra cosa es, hay que ser sincero con uno mismo. Ujú. Vos tenés que saber quién sos, hasta dónde puedes llegar hoy, qué puedes tocar hoy y a dónde puedes llegar, ¿verdad? Eso que te decía antes, en algún momento, todavía el ambiente en Costa Rica era como que la música popular em, no era como tan bien vista, ¿verdad? Yo inclusive tuve problemas como voy a ir a matar un chivo y, y la gente no lo volvía a ver bien, a pesar de que fue un momento en el que ya era un toque más normalizado. Digamos, a Ricardo y a Dean les tocó, y Uf, a Eddie Mora les tocó esa época donde era una cosa, o sea, era lo más satanizado del un mundo. sacrilegio era aquello. Exactamente, ellos músicos clásicos, ¿cómo es posible que van a ir a tocar a un hotel? O sea, cero. A mí me tocó un poco eso, pero no tan fuerte Ajá. como a ellos. Pero sí, digamos, siento que es una poco una responsabilidad y ser muy honesto. O sea, yo con uno mismo, yo puedo tocar esto o voy a intentar tocar esto. Hay muchas cosas, digamos, rítmicas y todo que son un reto, son para uno como cuerdista, ¿verdad? Eh, Inclusive como en la concepción de cómo uno entiende el ritmo. Ujú. Ujú. Y hay Total. chistes y hay cosas, ¿verdad? De cuerdistas, que toda la vida es como todo ahí más de medio, más o menos. Y hay un momento donde uno dice, no, es que esto tiene que estar Sí. milimétricamente todo perfecto. Entonces, digo, no sé, se tiene que poner la camiseta ahí. Y aquí dos cosas. Bueno, primero, con eso que decís, a mí pasa, digamos, más bien que yo vengo como del otro lado de la calle, Ujú, ¿verdad? Literalmente. ujú, sí, claro. Pero a mí no, yo no sé con quién fui, yo sí fue con Sharon, en el episodio con Sharon, que yo le decía que, digamos, para mí como baterista me resulta fascinante y a la vez, eh, a veces incomprensible ver cómo toda una sección de cuerdas, o sea, con el mero gesto del Ajá. director, entran perfecto porque de pronto para que yo no he tenido esa experiencia, que yo no tuve esa escuela, me es como que me hace falta marcaje, Claridad. claridad, ajá. Pero ver cómo con un simple gesto, un simple movimiento, no sé, 15 20 personas entran al unísono. Yo, "Mae, pero la verdad me parece fascinante". Entonces también es como la otra parte, ¿verdad? Que de pronto uno que está más acostumbrado como a esa claridad o a esa, algo bien evidente, no, o sea, yo me quito el sombrero, de verdad, y de ver todo un ensamble y ver toda esa cuerda, esa sección, ¿verdad? Ujú. Eso para mí es Hay fascinante. mañas, ¿verdad? Hay mañas. Y igual, por ejemplo, vos,
Algunos, a mí me tocó que mis directores decían, ok, yo empiezo a marcar ese compás y usted va subdividiendo de una vez, Ujú. porque el uno es el uno, El uno es el uno. ¿verdad? O sea, no hay nada que hacer ahí. Y entonces, de ya vos, de una vez la mente, ta. Usted sabe que usted... Y por ejemplo, a veces es vacilón porque las señales de los seres humanos no somos perfectos. Ujú, Entonces usted no puede hacer 1, 2, 3, 4 igual. Entonces ujú. a veces el 2 es un poquito más lento y usted 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, dele. ¿Verdad? No hubo subdivisión, pero dele en el 1 y ahí se va acomodando. Pero sí, igual, o sea, todo eso es aprendido. Sí, pero Todo eso es lo que aprendido. me gusta es eso, ver que como esas dos, ¿qué? Como visiones del Sí, tiempo, ¿verdad? ¿Verdad? totalmente. Y una pregunta, Nela, ¿vos crees que eso que hablabas sí, de esa satanización, digamos, de que los músicos clásicos empezaran a matar chivos, Ujú. ¿verdad? Hoy en día todavía existe, ya menos, como... No, yo creo que ya no existe. O sea, yo creo que inclusive a veces pienso que es como una meta de, de las nuevas generaciones. Ay, cállate. De la nueva, ¿verdad? O sea, porque ya uno viejillo. Este, poder matar chivos, Ujú, ¿verdad? Y yo digo, uno ve que hay demasiada gente ya metida en el ambiente haciéndolo y es una escuela tan importante, sí, ¿verdad? O sea, tan importante. Yo ni siquiera lo veo como eso, como música popular, lo veo como que vos podás adaptarte ujú, a un montón de cosas, o sea, creo que te hace crecer como músico, claro. ¿verdad? Y hay, porque yo sí siento que hay cosas que la música clásica no te exige, no te exige tanto como la música popular, ¿verdad? Y bueno, y ni siquiera nada que hablar del jazz, o sea, que yo me considero, o sea, súper basiquita, ¿verdad? En esas cosas, porque además me parece que uno, o sea, que uno debió ver crecer paralelamente eso, o la comprensión, digamos, de la música desde el principio. O sea, Ajá, como a mí me parece, digamos, la formación clásica está divino, hermoso todo, pero paralelamente vos deberías aprender a expresarte, ujú, ¿verdad? A crear cosas, a entender todo ese material desde otro punto. total. Porque después llega uno después de 20 años de tocar y le toca intentar improvisar y es como, ¿what? Y es duro, Claro, es dificilísimo y es difícil sentirse como cómodo en, en ese ambiente. Además, cuando estando con monstruos como los que ya tenemos acá, con sí, compañeros que uno admira demasiado, que son buenísimos y que por dicha están ahí a la par de uno, ¿verdad? Para aprender total, de ellos, pero salir del cajón es difícil. total. Y yo creo que, digamos, como para unir eso que decís con respecto al jazz, eh, me parece que, y bueno, y que decís que de pronto ya ese sesgo que había de la parte clásica hacia la parte popular, que ya no existe, Ujú, este, también es lo mismo dentro de la música, dentro del mismo cajón de la música popular, ¿verdad? Ver que el jazz también ya tiene muchísimo, o la escena jazzística tiene muchísima más presencia que hace quizá 20, 15, yo creo que 10 inclusive 10 años, años, sí, claro. ¿verdad? Ajá. Es una cosa que por dicha agarraba mucha fuerza. Sí, a mí me impresiona mucho como, digamos, ver los países en los que la música contemporánea, ya sea como formal o clásica, o el jazz tienen como demasiados espacios, porque entonces uno dice, pucha, sí es posible, Ujú, ¿verdad? Aquí todavía vamos caminando, pero a mí me alegra un montón saber que hay lugares donde vos ya podés ir a escuchar jazz ciertos días de la semana y que además la gente que está haciéndolo son maestros, ujú, o sea, y son gente que invierte su tiempo, ¿verdad? Preparándose para llegar claro, a ofrecerle a la gente que está escuchando una propuesta seria, claro. ¿verdad? No a charlatanear ahí, Sí, sino que sí. están haciendo las varas bien. Si no llegara ahí a improvisar, bueno, a mal improvisar la garota y Ipanema y ya. Exactamente, ya, o sea, que han estudiado, Sí, que sí, se han exacto. preparado, Es que eso es estilo de vida, ¿verdad? Exactamente. Eso es estilo de vida. Sí, como reivindicar lo que estábamos hablando. Todo lo que no sea música clásica Ujú, es
es maravilloso. Qué bien, qué bien, qué bien. Me parece súper. Nela, digamos, y en todo este proceso, en todos estos años, ¿cuáles han sido, yo sé, probablemente sean muchos, ¿verdad? Pero, ¿cuáles han sido tal vez esas, no sé, tres figuras, por poner un número, ¿verdad? Pero igual si son más, no importa, pero tres figuras principales en cuanto a mentores, profesores, personas que de pronto y su guía marcó, ¿verdad? Una pauta importante en tu crecimiento, Mi tanto crecimiento. personal y musical, ¿verdad? Bueno, sí, aparte de la familia, digamos. Em, tercer profesor de cello se llama Sergio Núñez. Él, bueno, ya está pensionado, trabajó en la Sinfónica y llegó un punto donde yo no podía tocar cello porque todo me dolía. Yo no podía poner un dedo porque estaba completamente tensa. Tenía la espalda contracturada y yo tenía 12 años. Y como que psicológicamente estaba muy, muy trabada. O sea, usted sabe, bueno, los músicos sabemos que cuando no tenemos la Mm. cabeza en lugar es muy difícil. Entonces ya se me había pasado físicamente y yo no podía tocar 10 minutos sin que me doliera nada. Me ponen a él de profesor y él lo primero que me dice, usted tiene que relajarse. Y yo como, ¿qué está hablando? Ahora, yo tenía 12 años además. Ujú. Y me pone un dedo así en la espalda, no, ¿cómo se llama aquí? Con el Como el cuello. cuello, sí, abajo, ¿verdad? Y siento yo este dolor. Así me dice, ve, esto no, o sea, si usted no se relaja, usted no puede tocar. Entonces, a partir de ese momento fue como empezar de cero. O sea, como yo sin la conciencia de un adulto empiezo a cambiar mi técnica para una cosa, relajarme, que obviamente va a llegar a en que yo pueda disfrutar. O sea, ¿verdad? Lo que estoy Ujú. haciendo. Para mí eso fue, o sea, de un día para otro, ¿verdad? Fue un proceso difícil porque técnicamente, o sea, inclusive cómo poner los dedos, cómo agarrar las cosas, tuve que cambiarlo y eso es lo más aburridísimo que a una persona le puede pasar, cambiar técnica. Es como Reaprender, sí. lo peor, ¿verdad? Y hay que olvidar y, o sea, borrar y poner Exacto, y conocimiento estar nuevo. tratando todo el tiempo, con Sí, todos los errores que eso puede producir. Bueno, es terrible. Pero bueno, a él le agradezco mucho porque básicamente me salvó. súper. Después, creo que Marvin Araya. Ujú. Marvin Araya fue el segundo director que yo tuve en la orquesta. El primero fue nada más y nada menos que don Gerald Brown, el fundador de la Sinfónica, ¿verdad? Entonces, bueno, súper admiración. Luego Marvin. Y Marvin, de todo. O sea, él nos enseñó todo. A, primero a vivir, digamos, dentro de una orquesta, a entender un montón de cosas, a amar lo que estábamos haciendo. Yo antes dije que él me dio como mi primer trabajo de chivos cuando yo tenía 15 años. Em, Responsabilidad. Después, los viajes, mis primeros viajes fueron con él, con la orquesta, con él. Entonces, yo realmente le agradezco mucho. Y, por ejemplo, en esos viajes salíamos como orquesta y nos dábamos cuenta que no estábamos haciendo nada, o sea, que estaba bien lo que estábamos haciendo, que podíamos sentarnos a la par de estos monstruos de la música, ¿verdad? Clásica, y nosotros podíamos mantenerles el paso. Entonces fue como muy importante. Y de tercero, creo que la escuela de Editus, o sea, Ricardo Claro. y Edín, yo les tengo que agradecer. Aprendí demasiado musicalmente y del negocio. Ajá. Y todavía aprendo de ellos, Hmm. ¿verdad? Del negocio, de la manera correcta de hacer las cosas. Y además de tocar con el alma, o sea, de hacer las cosas nunca, o sea, siempre con el corazón. Y, y de ahí, obviamente, ellos tienen esta escuela de súper escuela, ¿verdad? Pero además son personas demasiado humildes, demasiado linda gente. Ellas están siempre dispuestos a ayudarte, acompañarte, aconsejarte, escucharte. ¿Verdad? Son, bueno, demasiado, Genial, entonces. demasiado ellos. ¿Y cuántos años? Porque eso lo de Itus 360 fue hace
Y pues yo no me acordé, de hecho, hasta ahorita que lo mencionaste, yo, sí es cierto, ahí tus 360. Eso fue Bueno, 2010, ellos sacaron primero el disco ellos solos y Ajá. luego cuando nosotros hicimos el Latina Ensemble, que era con cuerdas, lo volvimos a revivir. Tocamos en un FIA y todo. em, y viajamos tocando Ajá. eso también a México y Guatemala. No sé hace cuánto, la verdad, pero puede ser ahí como 2012, Sí, sí, por ahí, 2015, ¿verdad? por ahí. Ajá, ajá. Yo tenía como 2010, por ahí ese Sí, rollo puede por ser, ahí. puede ser por ¡Guau! ahí. ¡Qué bueno! Sí, Nela, sí, sí. buenísimo. Nela, y después, bueno, ahorita nos contaste un momento, ¿verdad? Que fue de los 12 años, ¿verdad? Que fue como Ujú, también como un reto, ujú. ¿verdad? Y aparte de ese, ¿qué otros momentos? Porque sí, lo que hablabas hasta hace un rato, no, en esto, de hecho, con Nelly Juárez, una vez Ujú. Nelly me decía que a veces, eh, más que todo, tal vez joven, ¿verdad? Que uno no tiene como la madurez. Y son esos momentos amor-odio con el instrumento, ¿verdad? Con todo el proceso, con la música, que llega un punto en que uno la odia, pero no puede ir sin ella. Sí, sí, Súper tóxica la sí. cosa. No sé, digamos, ¿qué punto o qué retos recordás vos, ¿verdad? Aparte, digamos, de este que nos contaste ahora, ¿qué retos, qué situaciones, qué obras, qué conciertos tuviste que de igual manera te hayan marcado mucho, como que hayan sido, eh, sí, momentos en los que te tuviste que emplear a fondo, ¿verdad? Que realmente hubo un aprendizaje significativo, en fin, no sé. Sí. Yo, bueno, recuerdo, creo que uno tiene que aprender a vivir con las crisis, em, ¿cómo se llama? Crisis Existenciales. existenciales musicales. Creo que es parte de ser músico y creo que tiene la parte positiva porque eso significa que vos estás siempre buscando una manera de hacer las cosas Mm, mejor, que no es fácil. O sea, que cuando vos te estás cuestionando quién sos y para dónde vas y qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer, estás en un hueco ahí, ¿verdad? O sea, estás ahí, no sabes para dónde agarrar y no sabes si estás realmente haciendo lo correcto. En algún momento yo me di cuenta que las crisis son súper recurrentes, ¿verdad? Tal vez hay unas más fuertes que otras, pero uno está todo el tiempo pensando qué ujú. puedo hacer mejor. Em, es complicadísimo. Bueno, yo, por ejemplo, siempre termino de tocar y digo, yo creo que hay cosas que pudieron haber salido mejor. Y no sé hasta qué punto está bien, ¿verdad? Pero bueno, luego a los 16 tuve otra crisis que estaba preparando un recital, ahí en la Sinfónica también, o sea, de cambio de nivel. Y yo dije, no, ya yo no puedo más con esto, más el colegio, digamos, que mi mamá toda la vida era como, o sea, usted tiene que sacar el colegio. Y después de ahí haga lo que quiera, pero termine eso. Y yo lo que quería era estudiar cello todo el día, ¿verdad? Entonces, ay, qué complicado. Luego, cuando salí de la Sinfónica, o sea, cuando decidí terminar de estudiar ahí, por varias situaciones, también fue durísimo, porque yo tenía programado en mi cabeza que yo iba a graduarme de ahí. Y no pasó. Y yo ya vi que me estaba afectando psicológicamente y yo dije, uy, Dios, bueno, entonces, ok, por mi sanidad mental voy a salir de ahí, pero fue terrible porque yo me sentía como que no tuviera un lugar Ajá. como que no tuviera un lugar en el ambiente. Y después otra crisis también complicada fue decidir pasar a dar clases, o sea, invertir la mayor parte de mi tiempo dando clases. Y lo que te decía, o sea, yo creo que uno constantemente está, eh, ¿verdad? Pensando si tomó las decisiones correctas. Pero hay que tener, la mejor solución a eso es ponerse a practicar, a estudiar, yo creo. Ok. Entonces uno ocupa la mente en otras cosas y en avanzar. Cada vez que vos tocas, algo haces Ujú. que avanzas, ¿verdad? Y ya uno con la madurez como de concentrarse y decir, ok, hoy voy a trabajar en esta cosita chiquitita, pero ya salís como con la mente calmada y el corazón tranquilo y dejaste los pensamientos esos intrusivos Ajá.
por un ratito. Son muchos, ¿verdad? Sí, Muchos, es que imagínate, o sea, son, como vos decís, son más frecuentes de lo que... Lo que pasa es que a veces sí adquieren como una dimensión importante, ¿verdad? Pero a veces, como mencionaste, basta terminar de tocar un concierto, ojalá un concierto importante, y uno quedarse con, ay, mae, esto pudo haber salido mejor, o no pegué esto como quería, ¿verdad? sí, Claro, son como casos puntuales, pero a veces sí es como la sumatoria de muchas cosas, ¿verdad? Que de pronto ahí la bola de ujú, nieve se hace, se hace más grande sí. y uno entra realmente como en crisis. Ahora que decís de esto de un concierto, una vez me pasó una cosa que yo, bueno, o sea, me han pasado mil, pero que me acuerde así ahorita. Estábamos tocando en Jazz Café un cuarteto de chelos, música de, teníamos los arreglos de Tu Chelos, sí, que son dos chelistas que Mm. hacen pop. Éramos un cuarteto, todas chicas, no sé qué, toda en la ensayadera. Estaba media escena en Jazz Café de San Pedro, o sea que tiene que ser al final de la vida de Jazz Café San Pedro. Y entramos al escenario y me toca, en esta pieza me toca la melodía a mí y mi cello está o sea, se desafinó un toque, pero yo no me di cuenta hasta que empezamos. Ujú. Era con los chelos eléctricos. Entonces, esos chelos eléctricos, uno se siente que está como en cualquier otro planeta, porque esa vara no vibra, usted no Ajá. oye nada hasta su retorno, o sea, hasta que, a menos que tenga in-ears. En esa época no, yo no usaba in-ears. Entonces, di yo, estoy súper, me toca la melodía por allá, ¿verdad? Como lejos, aguda, incomodilla, pero di, la vara suena fatal. Entonces, cada vez que yo tocaba una cuerda al aire, un armónico, sonaba completamente desafinado a lo que las Oh. otras tres estaban tocando. Ma, y ese trago así de terminar la pieza y usted cada vez se siente peor. O sea, yo ya no podía hacer nada. Yo trataba de acomodar los dedos, pero las relaciones entre mis dedos y las cuerdas al aire estaban mal. Entonces, cada dos notas estaba desafinado. No, qué incomodidad. Pues terminó, ¿verdad? Y usted tiene que mantener la cara de no está pasando nada cuando toda la gente afuera se está dando cuenta de que está fatal. De ahí nada, o sea, terminamos, yo guardé el chelo y me voy. Y Sonia, Nela, tómese algo. Y yo decía, ma, usted está loca. O sea, yo me quiero ir a tirar de un puente ya. Y ella, pero no fue su culpa. Yo sé, pero digamos, o sea, yo aquí no me voy a quedar. ¿Verdad? Y levantarse al día siguiente con esa goma de, mae, La moral no musical. puede Ajá. ser. O sea, ah, ¿verdad? ¡Qué desesperación! Sí, sí, sí. O sea, es horrible. Sí, es horrible. Es horrible. Y tener que volver a agarrar el chelo y ir a tocar. Sí, sí, es horrible, es horrible. Ay, es feísimo. Pero bueno, yo creo que esas son las famosas rayas del tigre. O sea, ahí, Sí, puña, ¿quién no ha pasado algo así? O sea, ¿verdad? Y al final sí. de cuentas, también es como, yo creo que mucho radica en cómo gestiona, sí, porque tal vez en el momento gestionarlo es difícil, pero el después, ¿verdad? Y tampoco puede caerse uno como victimizándose eternamente, decir, "No, hay que Total. pasar de página, hay que Sí. pasar de página. Ma". Y yo pienso que las cosas más difíciles de ser músico es entender que vos, o sea, que vos, el momento en el que estás tocando, como todo el mundo dice, puede ser muy cliché, es una foto de ese segundo. Ujú. O sea, hay muchos factores externos que en ese momento te pueden jugar una mala pasada. Pero al día siguiente vos sos otra persona. Exacto. Pero, digamos, entender eso en el En el momento en el que te momento, está súper. pasando una cosa horrible, es muy difícil, ¿verdad? Sí. Y uno dice, sí, sí, es una foto, no se preocupe. Y uno se lo dice a los demás, no, tranquilo, si te fue mal en una audición, no te preocupes. Pero es que uno Pero se no, siente como un perro. total. O sea, De es hecho, lo ahora que peor. decís perro, con esto que estás diciendo, ¿verdad? Una foto en el momento, de saber cómo pasar la página. Un día de estos, una historia que tal vez no tiene nada que ver, pero el punto al que va. Ujú, Con Benny, mi perro, ujú. ¿verdad? No sé qué, lo saqué a pasear y hay un perro ahí en la calle que estaba suelto y se vino encima, ¿verdad? Y aquello fue un pleito, yo agarré el mío, el perro queriendo morderlo, el otro inquieto también, un caos. Yo terminé totalmente agitado, en fin, bueno, al final ya agarraron al otro perro. Termina todo eso, entro yo a la casa y yo todavía estaba totalmente, Sí, como afectado. sí, sí, ¿verdad? Con adrenalina full.
y Benny, que era como quien dice el perro, mi perro, que era el que tenía Carga. toda la carga de haber sido el Viking, que se enfrentó con el otro, que lo mordió y todo lo demás, llega tranquilo, al minuto, ya está, el Maya fue como, ya eso pasó. Y yo dije, Sí, mae, qué maestro, ¿verdad? Y eso, que a veces uno se queda como anclado en una, en una experiencia, en un mal concierto, sí, bueno, en fin, en cualquier ámbito, ¿verdad? sí. Y no, y este, y este mae en un minuto, dijo, ya, eso es pasado, estoy en el presente ya. Y yo, mae, Sí, qué loco. Y esa es una de las cosas que uno, digamos, con las que uno tiene que lidiar día a día como músico, pero además son como herramientas que te ayudan demasiado como persona. O sea, ujú, total, yo creo que de, yo pensando en educar chiquitos, ¿verdad? O educar adolescentes, o sea, es mi responsabilidad enseñarles eso. ujú, Porque no solo pasa en la música, o sea, vos vas a tener días malos y días terribles en cualquier cosa que hagas. exacto. Y tenés que estar tranquilo y decir, ok, bueno, yo sé que lo puedo hacer mejor, tal vez ahorita me la peleé em, y tal vez me echen de este brete, pero eso no quiere decir que yo no lo pueda hacer bien en Ujú, algún momento, total, ¿verdad? total. Y y siempre, obviamente, de las varas que uno, de los fracasos, o sea, son los mayores Ah, aprendizajes. total, las El día que escuelas llegas a más tocar grandes. sin dormir o sin comer o, o sin haber estudiado lo suficiente, o sea, usted dice, maestro, a mí no me vuelve a pasar. Por ejemplo, ese día de Jazz Café, que lo que me contaba, Ajá. yo imagino que a partir de ahí vos con la afinación más atenta en los... Sí, lo que pasa es que yo no podía arreglarlo en el Ah, no, momento. estamos claros que en el Ajá. momento no, pero tal vez como antes Una vez de me, tocar el tema, no. ay no, una vez estábamos tocando una cosa de ACAM súper importante, pero lo más importante del mundo. Había transmisión en vivo y Edín nos dice a Sonia y a mí, no podemos empezar a tocar si ustedes no suenan. Yo era el bajo. Ay no. A mí me encanta tocar bajos. Entonces ¿quién quiere tocar bajos? Yo toco todas las notas graves. Y entonces, yo era el bajo, o sea, el piso de todo. Qué Mm, linda ella. Sonia y yo llegamos, nos sentamos a tocar. Chicas, prueben. Y las dos hicimos al mismo tiempo. ¡Tum! O sea, la misma cuerda en el mismo instante. Estábamos a la par. Yo no me di cuenta de eso y sí, sonó el monitor. Di eso, démosle. Y empiezo yo a tocar y yo no oía nada. Y Edín me volví a ver. Bueno, transmisión en vivo, lo grababan todo, absolutamente todo. Madre, bueno, terminó la vara. Edín como un miura enojadísimo, no sé qué. Y yo decía, pero yo probé. Y Sonia decía, sí, sí sonó. O sea, bueno, el asunto fue que nunca sonó. Que lo que sonó fue Sonia haciendo. Y yo hicimos al mismo tiempo. O sea, Edín enojado como nunca jamás, nunca lo había visto yo en mi vida rojo así. No me quería ni hablar. Luego él me llamó, o sea, pero yo como que yo en el momento terminamos de tocar y yo dije, di no, o sea, realmente probé, o sea, y era con el chelo eléctrico, entonces igual, ujú, lo si no mismo. estaba llegando nada, no sonó, Chao. jamás, nunca nada. Cuando yo llegué a mi casa, él me llama y me dice, no, negrita, discúlpame, no sé qué, y yo, di no, todo bien, tranquilo. O sea, él estaba enojado conmigo, pero yo como que fui la última que me di cuenta porque él ni siquiera se vino a decirme nada, sino estaba tan enojado que no podía. Entonces me llamó a disculparse y yo no, todo bien. Cuando él llega al estudio a revisar toda la grabación, jamás había sonado nada. Y yo le decía, le juro que sonó, o sea, le juro que mi chelo sonaba. Y di no. O sea, simplemente fue que las dos al mismo tiempo hicimos esas mañas de Mae. las dos juntas. O sea, y eso no hubo manera de arreglarlo jamás. Quedó así. Sí, Edín se había matado con los arreglos. Ay, No, no. o sea, era como un homenaje al compositor de que era el homenajeado de esa edición de los premios acá. No, no, dieras. O Ay, sea, qué Dios. peladas. Pero bueno, hay una historia más, una raya más al tigre, Ah, a la sí. tigresa. Y ahí van saliendo, ¿verdad? Que me voy Claro. acordando. Nela, y digamos, ya como para ir terminando, un par de preguntas. Ujú, Una de ellas, este, siempre se las hago a todo mundo. ujú. Y la otra va a ser la siguiente nueva pregunta que a todo mundo le voy a hacer. Entonces, ok, número uno, aquí en Repercusiones tenemos una playlist, ¿verdad? Entonces, yo sé que para un músico decirle, madre, seleccione un tema, es como, ¿verdad? Dificilísimo. Pero bueno, para pedirte que por favor nos indiques un tema que te gustaría
que se ponga en la playlist de repercusiones. Entonces ya la gente cuando escucha la playlist, vea el tema y va a saber que fuiste vos la que lo colocó ahí. Y pregunta número 2 de una vez. Y perdón que estoy aquí en estas, pero aquí estoy de soy la voz, vos sabes. Este, si pudieras tomarte un café, una cerveza, un vino, con 3 músicos, pueden es que ya estén fallecidos, a quiénes escogerías y por qué? Ok, voy con la primera. Y me voy a ir al lado clasiquillo. Ok. Porque un día esto lo vi como en un post de algo de Classic FM o no sé qué. Y yo dije, la verdad es que esta pieza a mí me marcó y yo estoy casi segura que a la mayoría de músicos en Latinoamérica, de músicos clásicos, nos, nos voló la cabeza y es el danzón número 2 de Arturo Márquez. Ujú. O sea, cuando uno llega ahí, usted siente, que, ok, este es mi lugar. Ajá, Música clásica con sabor, ¿verdad? Ahí ajá. está. Todo muy bien. Esa es la que adicionaría. Pero sí, es súper, demasiado complicado. O sea, Sí, sí, es escoger, como escoger música, o sea, no, muy... no sé, es muy difícil. Por decir una. Y de los 3 músicos, hay uno que siempre he dicho que, digamos, el otro día pensando también, un concierto que a mí me hubiera encantado ver, Michael Jackson. Ok, em, puede ser John Lennon, ok. porque en mi adolescencia, yo fui así Beatlemaníaca demasiado, pero Ah, Vena. demasiado, demasiado, demasiado. Y tiene que haber alguien como... Ah, y Héctor Lavoe. Héctor Lavoe. Sí, Ok, mi amor. O sea, el cantante, sí, el rey de sí, la puntualidad. sí. Sí, yo creo que uno les tiene como un profesor mío de historia decía que era como el estereotipo de la persona débil, de la persona pobre, que todos como, ¡ah! ¿Verdad? Es como romantizado, la figura Ujú. romantizada. Igual un poco con John Lennon, em, pero, pero y definitivamente yo pienso que, digamos, así, analizándolo por fuera, bueno, es una personalidad muy diferente a todo el mundo. No tenía una voz bonita, pero tenía su marca personal. Ujú. Sí, es una Entonces, voz que uno reconoce. Ajá. exactamente, o sea, y entonces eso quiere decir muchas cosas de tu sonido, por Sí, sí, ejemplo, de sí, es pensar verdad. cuando, o sea, no tiene que ser bonito, no tiene que ser perfecto, no tiene que ser estético, tiene que ser auténtico. Ajá, qué bien. Uf, qué frase sota, Nel. ¿Verdad? ¿Verdad? Yo pienso eso en él. Súper. Nela, y nada, para cerrar aquí, el micrófono es tuyo. Ahí lo que quieras despedirte de mi parte. Muchísimas gracias de verdad de nuevo por este rato tan ameno y como siempre lo menciono, a mí me encanta porque, o sea, Nela, ¿cuántas veces hemos compartido en chivos, en etcétera? Y hay cosas que yo no conocía de vos. Claro. Entonces, yo aquí soy el primero que celebra a cada invitada, porque conozco facetas e historias que completamente desconocía. Sí. Entonces, nada, agradecerte de nuevo el espacio, la disposición y el micrófono es todo tuyo ahí para despedirse. Bueno, nada, yo muy agradecida con vos, con la gente que vaya a ver esto. Ahí me avisan, me mandan mensajitos, se lo ven. Les puedo contar mis otros tropezones. Y agradecida con vos por invitarme, por tomarme en cuenta. Vos sabes que yo te quiero mucho y me encanta ver la manera, o sea, cómo has crecido. Porque al principio cuando yo te conocí pensé que, ay, José, Josecito, ¿verdad? Porque yo era de las más viejas. Pero me encanta ver como la manera tan responsable en la que sos músico. Ah, pura vida. Y además empezar este proyecto, ¿verdad? Y eso, responsablemente, o sea, el tiempo es lo más preciado, pero hay un montón de plata atrás, hay un montón de tiempo de edición. Y yo sé que también hay otros amigos que están detrás y todo el mundo está haciendo cosas Ujú. para empujar la escena. Y eso es, o sea, eso es demasiado valuable y demasiado importante. Y yo te agradezco mucho que estés haciendo Ah, Nela, muchas este gracias, esfuerzo de verdad. porque eso es lo que se necesita, ¿verdad? Intentar visibilizar un poquito cada vez más y,
Y eso ayuda también a a reivindicar un poquito el gremio, El gremio, ¿verdad? claro. Que obviamente fuera de nuestro círculo, de nuestra burbuja, uno sabe que todavía hay mucha gente que no tiene idea Ujú. de lo que es ser Es músico, el oficio del ¿sí? músico. Y a los compas, ahí vamos, Ahí vamos, resistamos poco a saludos. poco. Bueno, porque yo creo que no lo dijimos, ¿verdad? Nelly y yo nos conocimos porque fuimos compañeros en Amarillo sí, Amarillo, en sí, Magenta. imagínate. Saludos a todos los Ramírez. Y una escuelaza Una también, escuelaza. musical, sí, Total, total. total. Entonces, nada, muchas gracias, Nela, y Gracias a a todos los ustedes. demás. Buenas tardes, buenas noches. Y nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio. Pura vida. Chao. Trucupaz. Repercusiones llega a ustedes gracias a Cian Coco Studio, productora multimedia.